Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos un poco de lo que es la presión atmosférica. Bueno, también abarcaremos algunos instrumentos con los que se utilizan para medir la presión y también resolveremos algunos ejercicios. Ahora sí, ya hay que empezar con todo a hacer ejercicios. Estos ejercicios obviamente son muy sencillos, es como para introducir cómo se puede utilizar la ecuación que vimos en el video pasado, que es la de la presión hidrostática, ¿va? Entonces, sin nada más que agregar, comencemos. Y vamos a comenzar hablando un poco de algunos instrumentos que se utilizan para medir la presión. En este caso, pues abarcaremos solamente tres, que son los más importantes, para mí. Entonces, pues que sea una breve introducción a estos instrumentos. Y vamos a empezar con el manómetro de tubo U. Este es uno de los más utilizados, ya sea en investigación, porque es muy fácil de instalar y es muy fácil de hacer. O sea, cualquiera que tenga un tubito de vidrio en forma de U puede hacerlo. Y este es el siguiente, que pues básicamente es un simple tubo en U, en el cual nosotros le vamos a agregar un líquido manométrico, un fluido manométrico. En este caso, generalmente se utiliza mercurio. También puede ser alcohol, también puede ser agua, puede ser cualquier cosa, pero muchas veces le pone mercurio para que la diferencia de altura no sea tanta. Y pues básicamente lo que hacemos es comparar la presión que está en uno de los lados con la presión que está en el otro lado. Esto es lo que hace un manómetro en U. Cuando esta presión es mucho mayor que la presión acá, pues lo que hace es empujar el líquido, y acá lo que hace pues es subir. De igual manera, si fuera mayor la presión en 2, pues lo que hace sería lo mismo, pero al revés. Empujaría esto y subiría esto de acá. Es un instrumento muy sencillo que se utiliza, como les digo, mucho en investigación, y básicamente lo que utilizamos es para sacar diferencias de presión en una tubería. Por ejemplo, aquí se va a ver mucho más adelante. Lo que tenemos es un tubo Venturi en el cual nosotros tenemos una disminución de la presión. Entonces, al ser esta menor presión y esta una mucho mayor presión, pues si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo es empujar y aquí subir. Y entonces con esto obtenemos una diferencia de presión. Este es uno de los instrumentos, como les digo, que más se utiliza pues en la investigación. Otro instrumento que nosotros conocemos, y que este sí es muy conocido tanto en la investigación como en la industria, es el manómetro o bacómetro de tubo de Bourdon. Este es muy conocido, seguramente ustedes lo han visto en algún lado. Y pues básicamente es este instrumento de aquí, que es una carcasa que tiene una escala graduada y tiene una flechita. Este se conecta directamente a una entrada, ya sea una tubería o a lo que ustedes quieran medir, un tanque. Por ejemplo, este es lo que ustedes encuentran en un tanque de gas. Y pues por aquí es donde entra el tanque y entra el fluido y esto empieza a medir. Si se dan cuenta, aquí dices, ay, como que se ve distorsionado. Es que generalmente a estos manómetros, bacómetros, les ponen glicerina para que esto no esté vibrando. Porque cuando hay, por ejemplo, en una tubería hay mucha vibración, entonces esto vibra y pues no permite ver bien el cálculo. Entonces le ponen glicerina para que no se esté moviendo tanto. Y pues, ¿esto cómo funciona? Pues funciona como lo que ustedes conocen como un espantasuegras, o espero que lo conozcan. Digo, a lo mejor yo estoy muy viejo, pero espero que conozcan lo que es un espantasuegras. Que básicamente era lo que teníamos en unas fiestas, que nosotros soplábamos y se desenrollaba un papelito. Dejábamos de soplar y este se volvía a enrollar. Básicamente este es el funcionamiento de un tubo de Bourdon. Este es como se vería por dentro. Y lo que tenemos es que el fluido o líquido entra por aquí, va toda esta parte de acá, entra hasta acá. Y aquí en esta parte, al momento de entrar con una presión, pues esto empieza a empujarlo. O sea, esto lo empuja. Y al empujarlo, aquí hay un mecanismo de engranes que provoca que esta empiece a subir. O sea, esta empieza a subir hacia acá. Si fuera vacúometro, pues sería al revés. Lo que tenemos es que aquí estamos succionando y en esta parte de aquí pues empezaría a jalar, y esto pues sería al revés. Generalmente los vacúometros son de aquí hacia acá, ¿vale? Y es básicamente cómo funciona un tubo de Bourdon. Y por último seguimos con uno de los instrumentos, pues digamos un poquito más importantes, que es un barómetro. El barómetro es un instrumento que funciona para medir la presión atmosférica de un lugar. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí tenemos una columna de líquido
Y lo que hacemos es con este pedacito de aquí, se mueve, este es móvil, lo ponemos justamente donde empieza el líquido y ya con eso podemos saber la altura y con algunas relaciones que vamos a ver más adelante, podemos sacar la presión de ese lugar. Pero nosotros ya estamos hablando de presión atmosférica y aún no sabemos qué es. Entonces, todavía no voy a explicar bien el funcionamiento de este barómetro, lo vamos a ver un poquito más adelante ya que definamos qué es la presión atmosférica. Y vamos con esto. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues básicamente es la presión ejercida por el aire que se encuentra en la atmósfera. Como ya lo mencioné, la presión en un fluido, pues es mientras tú estás más inmerso en ese fluido, la presión va aumentando. Es lo mismo con la atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera que es completamente aire. Entonces el aire es un fluido. Y este aire, pues por ende, tiene cierta presión que está ejerciéndose sobre nosotros o sobre la Tierra. Esta presión pues va a variar dependiendo de qué lugar nos encontremos dentro de la Tierra, ¿vale? Si nos encontramos al nivel del mar, pues nosotros vamos a tener una presión atmosférica estándar, que es la presión atmosférica a nivel del mar, que es la que nosotros conocemos como estándar, que sería aquí. Este es nuestro nivel del mar. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, yo soy originario de la Ciudad de México, nos vamos a la Ciudad de México? Pues tendríamos una presión menor. ¿Por qué menor? Porque pues nosotros estamos aumentando la altura y al aumentar la altura pues ya no estamos tan sumergidos en este fluido. Entonces, pues lo que tenemos es una presión menor. Pero ¿qué pasa si nos vamos a una montaña como el Popocatépetl, que es un volcán de México muy, muy conocido? Y pues bueno, tendríamos que también en la cima del Popocatépetl tendríamos una presión pues, mucho menor que en la Ciudad de México y mucho menor que a nivel del mar. Pero ahora imaginemos que nos vamos al monte Everest. Entonces, aquí pues también tendríamos una presión mucho menor, mucho menor. O sea, estamos hablando de una presión ya muy baja. Y pues sí, así es como nosotros podríamos ver cómo va cambiando la presión si vamos aumentando la altura. Que al final nos queda esta siguiente relación, que sería la presión atmosférica a nivel del mar es mayor que la presión en uno, y esta presión en uno es mayor que la presión en 2, y esta presión 2 es mayor que la presión en 3, y así mientras nosotros vayamos subiendo. Y bueno, hablando de datos, dices, bueno, ¿y cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? Como ya los dije, esta es una presión atmosférica estándar. Y esta presión tiene este valor que es 101.325 kilopascales. Esta es la que conocemos como la presión estándar o la presión a nivel del mar. Esto, obviamente, pues podemos hacer infinitos cambios de unidades porque existen muchas unidades para la presión, pero las más utilizadas serían por ejemplo, atmósfera. Esta presión atmosférica pues es igual a una atmósfera. Cuando nosotros hablamos de una atmósfera estamos hablando que tenemos 101.325 kilopascales. Pero también lo podemos ver como milímetros de mercurio, que es como miden los barómetros. Los barómetros miden en milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es medir una altura. Ahorita vamos a ver el funcionamiento. Y si nosotros lo vemos como milímetros de mercurio, tendríamos 760 milímetros de mercurio. Y otra unidad más que se puede ver mucho a menudo cuando hablamos de presión son los bares. Y entonces también lo ponemos como aquí, que la presión atmosférica es igual a 1.01325 bar. ¿Y esto por qué? Porque un bar es 1 por 10 a la 5 pascal. Entonces por eso es que pues nada más se movió un poquito el punto. Y generalmente estas son las unidades que vemos con mayor frecuencia cuando estamos hablando de presión. Y finalmente, como les mencioné, yo soy originario de la Ciudad de México. Entonces, pues les pongo aquí el dato que la presión de la Ciudad de México es 77 kilopascales. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México pues está bastante alto. Entonces, si se dan cuenta, pues sí hay una variación pues un poquito grande entre la presión a nivel del mar y la presión de la Ciudad de México. Como les digo, mientras más vayamos aumentando, menos presión va a haber. Y bueno, con esto ahora sí, ya que sabemos que la presión atmosférica, regresamos al funcionamiento del barómetro. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente el funcionamiento del barómetro es como el experimento de Torricelli. ¿Y qué es el experimento de Torricelli? Pues bueno, este señor hace mucho tiempo lo que hizo fue llenar un tubo de ensayo de mercurio y tenía un recipiente pues con un depósito de mercurio. O sea, estaba aquí pues básicamente el recipiente. Entonces lo que dijo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es meter el tubo, o sea, lo voy a tapar y lo voy a meter dentro de este mercurio.
Entonces lo que ustedes imaginarían es que pues obviamente esto se vaciaría, pero no. Lo que pasa es que al llegar a cierta altura, cuando se está vaciando, aquí crea un vacío y se queda ahí fijo, estático, ya no se mueve. Y entonces dices, ay, ¿y cómo es que esto ya no se mueve? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no sigue esto cayendo? O sea, por la gravedad dices, esto debe de seguir cayendo. Pero no. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el análisis de qué está pasando dentro de este experimento. Y lo que tenemos es esto, nosotros tenemos nuestro tubo de ensayo, ya lo volteamos, ya se vació, aquí tenemos un vacío, esto es mercurio, todo esto es mercurio, y nosotros nos damos cuenta que pues esto al estar abierto a la atmósfera, aquí tenemos que en esta parte de aquí está ejerciendo presión la atmósfera, o sea, tenemos presión atmosférica. Y entonces esto al llegar aquí pues se queda en equilibrio y dices, ah, chis, esto ya se quedó en equilibrio. Y lo que yo hago es, bueno, para analizarlo, yo sé que las presiones, como lo habíamos mencionado en el video pasado, o sea, la presión no varía con respecto del eje X ni del respecto del eje Y, obviamente mientras sea el mismo fluido, no va a variar, entonces yo puedo decir, ah, pues estas presiones deben de ser las mismas, yo voy a poner ahí unas presiones, unos puntitos de referencia. Y bueno, ¿y cómo puedo calcular yo esta presión en A? Pues básicamente lo que tenemos es mercurio estático, el mercurio que es un líquido. Y como lo vimos en el anterior video, lo que puedo yo utilizar es la presión, la ecuación de la hidrostática. Entonces decimos, ay, pues sí, lo que yo puedo hacer es que la ecuación de la hidrostática es la densidad por la aceleración gravitacional por una diferencia de z. ¿Y dónde está mi diferencia de z? Pues de aquí a acá. Y ya es como yo puedo calcular esta presión ejercida por esta columna de mercurio. Y ahora nos vamos con el punto B. ¿Qué pasa con el punto B? Bueno, aquí, ¿qué presión está ejerciéndose en este punto? Pues solamente la presión atmosférica. Esa es la única presión que se está ejerciendo en el punto B, nada más. Y como ya mencionamos, estos dos puntos al estar en equilibrio y ser el mismo fluido, decimos que son iguales porque la presión no va a variar en el eje X. Y entonces yo puedo decir que la presión en A es igual a la presión en B. Y una vez sabiendo esto, digo, pues nada más voy a sustituir. La presión en B es la presión atmosférica y la presión A es toda esta ecuación de aquí. Y simplemente lo que me queda es que la presión atmosférica es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por una diferencia de Z. Así es como yo puedo calcular la presión atmosférica que existe en un lugar con un barómetro. Porque como les digo, el barómetro te va a dar milímetros, centímetros. Y entonces con esto ustedes pueden sacar la altura y de aquí ya pasar pues a datos de presión. ¿Ok? Obviamente conociendo la densidad del líquido, en este caso la mayoría son de mercurio, y la aceleración gravitacional del lugar. Y bueno, pues ya sabiendo esto, pues vamos a hacer algunos ejercicios donde nosotros apliquemos esta ya la ecuación de la, bueno, en este caso la ecuación de la hidrostática para obtener la presión atmosférica de algún lugar. Y vamos a empezar con este primer ejercicio, que dice así: calcule la presión atmosférica en un lugar donde la indicación del barómetro es de 735 milímetros de mercurio. La densidad del mercurio es de 1300 kilogramos sobre metro cúbico y la aceleración gravitacional es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Pues vamos a calcularlo. Lo que yo les recomiendo para hacer un ejercicio, es muy importante que sigan estos siguientes pasos. Como les digo, en la termodinámica, bueno, siempre menciono a todo mundo que les estoy enseñando termodinámica. En la termodinámica se trata de analizar, de estar viendo qué voy a resolver yo. En este caso, como es un ejercicio muy sencillo, pues no tiene mayor chiste, pero siempre es bueno leer varias veces mi ejercicio, leerlo, 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 hasta que yo comprenda tres cosas. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Y cómo le puedo hacer? Son tres cosas que necesito yo saber aquí. Y entonces, primero empezamos con ¿qué es lo que yo tengo? Es lo más fácil de ver. ¿Qué es lo que yo tengo? Pues bueno, me están diciendo que la indicación del barómetro, o sea, la altura de la columna de mercurio, como les digo, pues es una columna de mercurio, son 735 milímetros de mercurio. También que me están dando, pues la densidad de este fluido, que son 13.600, y aparte me dan la aceleración gravitacional. Entonces esto yo los voy a poner de este lado como mis datos. Pongo mis datos y ahí están.
la diferencia de altura, porque es una diferencia de altura, o de Z, la densidad de Hg del mercurio y la aceleración gravitacional. Es importante que yo, todas las unidades que use aquí en esta parte, estén en unidades SI. Estas están en unidades SI, son metros y segundo. Estas están en unidades SI, son kilogramos y metro cúbico. Esta no está en unidades SI. ¿Por qué? Porque son milímetros. Para tenerlo en unidades SI necesito pasarlo a metros. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, lo que yo puedo hacer es que multiplico esto por lo que sería equivalente. Lo que yo quiero quitar son los milímetros. Eso es lo que me interesa. Entonces, si yo divido esto entre milímetros, me queda que se hacen uno de los milímetros. Y pongo su equivalencia, que son 1000 milímetros es igual a un metro, porque esa es la unidad que yo quiero en la que esté, metros. Entonces pongo la equivalencia, un metro es igual a 1000 milímetros. Básicamente lo que hago es, pues ya multiplicar 735 por 1 entre 1000. Y esto me da que esto se hace 1 y obtengo que la diferencia de Z son 0.735 metros. Esta dato de aquí. Y ya, básicamente es todo lo que tengo que hacer para yo cambiar de unidad. Y entonces seguimos con nuestro ejercicio. Ya tengo ¿qué tengo? Me están diciendo ya que tengo, ya lo tengo. ¿Qué es lo que me piden? Me están pidiendo que calcule la presión atmosférica. Ya está, es lo único que me piden porque ya lo leímos varias veces y digo, sí, es lo único que me están pidiendo, la presión atmosférica. Ahora hay que pensar cómo lo vamos a hacer. En este caso, como estamos empezando, pues decimos, pues lo único que hemos visto es la presión hidrostática. No hay de más y aparte es un barómetro. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación, donde la presión atmosférica es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por la diferencia de Z. Y pues básicamente lo que yo hago es, bueno, ¿tengo densidad? Sí, sí tengo densidad. ¿Tengo aceleración gravitacional? Sí, aquí está. ¿Y tengo diferencia de altura? Pues sí, aquí está. Básicamente lo que yo tengo que hacer es sustituir. Sustituyo, pongo sus unidades. Yo lo que les recomiendo es que siempre pongan unidades para que ustedes puedan hacer ese análisis de unidades, que es lo que voy a hacer a continuación. Lo que yo tengo es que, bueno, tenemos kilogramos sobre metro cúbico, que es de la densidad. Tenemos metros sobre segundo al cuadrado, que es de la aceleración gravitacional. Y tenemos metros, que es de la altura. Si lo que yo hago es hacer el análisis para saber en qué unidades me va a quedar el resultado. Yo podría destrozar aquí todos los metros, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, primero vamos a destrozar este metro y un metro de acá abajo. Que me queda kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado sobre metro cuadrado. Porque ya lo que hice es pues lo que hago es metro sobre metro cúbico, me queda metro cuadrado. Y al final lo que digo, pues kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, esto es Newton. Y finalmente me queda acá abajo el metro cuadrado, entonces Newton sobre metro cuadrado. Y estos son unidades de Pascal. ¿Qué quiere decir? Que pues esta expresión está bien. O sea, yo lo estoy haciendo bien porque me está dando unidades de Pascal, que es la unidad de presión. Y entonces, pues finalmente esto lo meto a la calculadora y me queda el siguiente resultado, que es 97.960.8 Pascal. Esta es la presión atmosférica que tengo en ese sitio. ¿Va? Como no me gusta poner tantos números, yo lo que voy a hacer es convertirlo en kilopascal. Y pues básicamente lo que hago es recorrer 3 números el puntito y decir, pues ya está, 97.96 kilopascales. ¿Vale? Generalmente yo les recomiendo que utilicen 3 decimales para que los cálculos pues no se vean tan afectados a nosotros comernos tantos decimales. Y ya, básicamente acabamos el ejercicio, está muy sencillo. Esta es la manera en que ustedes podrían medir la presión atmosférica si ustedes llegan a tener un barómetro. Muy fácil, muy sencillo. Y pues bueno, ya que estamos en esto, vamos a pasar a un siguiente ejercicio que pues también está muy sencillo, pero es un poquito más largo. Y este dice así. Determine la presión equivalente a una atmósfera en función de la altura en metros de una columna de líquido a temperatura ambiente, donde el líquido del barómetro es, inciso A, agua, con esta densidad relativa. Acuérdense que esta es densidad relativa. B, alcohol, con su densidad relativa. Y C, mercurio, con su densidad relativa. También dice, considere que la aceleración gravitacional es la estándar, o sea que la aceleración gravitacional es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya les mencioné, si no les queda claro el ejercicio tendrían que leerlo varias veces
Y una vez que lo leen varias veces, dices, pues ya tengo qué me piden, qué tengo y cómo le voy a hacer. Para empezar vamos a poner qué tengo y aquí están mis datos. Tengo una presión de una atmósfera, es lo que me están diciendo, es una presión de una atmósfera. Tengo la densidad relativa del agua, la densidad relativa del alcohol. Yo le pongo un índice P. ¿Por qué P? Pues porque es de pisto, ¿no? Vamos, el alcohol es un pisto, entonces le pongo la densidad relativa P. Y finalmente la densidad relativa Hg, que es la del mercurio. Y obviamente la aceleración gravitacional. En este caso, a lo mejor será chiste, pero ustedes pueden poner el subíndice que quieran mientras sepan que esa densidad, densidad relativa, el subíndice P, es la del alcohol. Siempre deben tener claro. Y bueno, todo está en unidades SI, entonces no tenemos problema. Bueno, la de la atmósfera, pero pues ya sabemos que una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales, entonces no hay problema. Y lo que decimos, ¿qué me están pidiendo? Pues que saque la altura. O sea, me están pidiendo la presión en función de la altura. O sea, básicamente, ¿qué altura tenemos cuando yo tengo esta presión? Y utilizando estos líquidos, agua, alcohol y mercurio. Entonces, pues básicamente recurro de nuevo a mi ecuación de la hidrostática. Ya tengo mi ecuación de la hidrostática y digo, pues me están pidiendo la diferencia de altura. Me están pidiendo la altura. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago básicamente es despejar de aquí esto. Y me queda la siguiente expresión. La diferencia de altura es igual a la presión sobre la densidad por la aceleración gravitacional. Y básicamente lo que yo tendría que hacer es sustituir esto aquí. Pero, oye, espérate. Me acabo de dar cuenta que nosotros no tenemos densidad, tenemos densidad relativa. Pero eso, pues para nosotros no es problema. O sea, dices, pues sí, o sea, ya lo vimos. Sabemos que la densidad relativa es igual a la densidad de una sustancia sobre la densidad de referencia. En este caso, como son líquidos, pues vamos a poner la densidad de referencia del agua. ¿Y cuál es la densidad del agua? 1000. Entonces, pues fácil. Para sacar nosotros la densidad de la sustancia, que es la que necesitamos aquí, necesitaríamos multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua. Esto lo sustituimos acá. Y básicamente me queda esta expresión, que es la que yo voy a utilizar para resolver mi ejercicio. Y empezamos con el inciso A. Y decimos, bueno, el inciso A, pues básicamente ya tengo todo. Solamente voy a sustituir la presión, que es la de una atmósfera, que es este de aquí valor en pascales. La densidad relativa del agua, que es 1. La densidad del agua, que es 1000. Y la aceleración gravitacional. Todo esto lo meto a la calculadora y me da este resultado. Ustedes pueden hacer el análisis de unidades para que de verdad chequen que esto da en metros. De hecho, es importantísimo que lo hagan. Yo me lo omito porque, pues bueno, ya lo hice y ya básicamente sé que esto es metros. Pero ustedes traten de hacerlo en sus casas y ver que efectivamente llegamos a metros. Y me queda que el resultado es una diferencia de Z de 10.32, 328 metros. Estamos hablando de 10 metros, o sea, está grandísimo esta columna de agua para que nosotros podamos medir la presión atmosférica. Dices, como que esto no suena tan lógico. Siempre que ustedes hagan un ejercicio tienen que ver que sea lógico. Dices, como que no suena tan lógico, a lo mejor nos equivocamos. Pero no, o sea, yo ya lo hice y no nos equivocamos. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Bueno, vamos al inciso B. Lo que yo hago es poner aquí, como ya no me cabe, pongo aquí mi inciso A, mi resultado, y estoy utilizando esta expresión a la que llegamos. Y ahora sí, continuamos con el inciso B. Sustituyo todo otra vez. Ahora estamos usando alcohol. Y la densidad relativa del alcohol es 0.789. Entonces no hay mayor problema. Nosotros lo que vamos a hacer es poner lo mismo, las mismas unidades, lo único que cambiamos es la densidad relativa. Y hacemos este cálculo con la calculadora y decimos que me sale un resultado de 13.09 metros. ¿De qué me estás hablando? Está más grande que o sea, es mucho más alto la columna. Estamos hablando de 13 metros. Está increíblemente grande. Decimos, no me suena lógico. Bueno, vamos a ver qué pasa con el C. Si no, ya vamos a ver qué está pasando. Y vamos a hacer el inciso C. Y bueno, hacemos otra vez todos nuestros datos, nuestras sustituciones. Y aquí lo único que cambia es que ponemos la densidad relativa del mercurio. Y nosotros a poner esto, pues nos da un resultado de 0.76 metros. Dices, espérate. Habíamos visto hace poco, de hecho en unos cuantos minutos atrás,
que la presión atmosférica medida en milímetros de mercurio era 760, que quiere decir que son 0.76 metros. Oye, entonces sí está bien el cálculo. ¿Y por qué estos salen tan grandes? Pues bueno, porque así es. La densidad, el mercurio al tener una densidad muy grande, no necesitamos tanta altura, a diferencia del agua y de el alcohol. Es por eso que los barómetros se hacen de mercurio. Por si algún curioso tenía, es que ¿por qué mercurio y por qué en otra sustancia? Es por esto. Porque el mercurio al ser tan denso no necesita tanta altura. Y aún así estamos hablando de 76 centímetros. O sea, sí está alta la columna. Imagínense las demás. Entonces, pues básicamente este es el ejercicio que quería que ustedes vieran para que vieran la diferencia de que tengamos un fluido barométrico u otro. ¿Va? Y ya, básicamente es como nosotros vamos a estar utilizando esta ecuación de la hidrostática cuando necesitamos medir presiones atmosféricas. Bueno, espero que esto les haya beneficiado algo en sus estudios, que les ayude mucho. Pues bueno, en el siguiente video yo creo que estaríamos hablando un poco de lo que es la presión, pero ya hablando de presión manométrica y vacuométrica. Pero esto ya lo veremos en el siguiente video. Por lo tanto, pues yo les agradezco que hayan visto todo el video, que me hayan prestado la atención. Recuerden que si les gustó el video, pues denle like, compártanlo con sus familiares, amigos, con todo mundo. Y pues suscríbanse al canal, ¿no? Para cuando yo esté subiendo videos, ustedes estén recibiendo esas notificaciones. También piquen en la campanita para que pues, YouTube les avise. Y bueno, es todo de mi parte. Así es que nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.